¿Cómo están, señores? Un saludo. Pues bueno, otro episodio más aquí en Muy de Veritas. Miren, les voy a tratar de describir el escenario en el que estoy. Imagínense ustedes que están en el año 2050 y ya la genética y toda la tecnología ha avanzado a pasos agigantados y pudieran agarrar un gen 100% panista con los mejores genes de los padres, el padre y la madre del personaje que tengo aquí enseguida de mí, Ricardo Margain Sada. Fernando Margain, perdón, Ricardo. Compadre, un saludo. Qué bueno que estás aquí. La verdad es que ahorita que antes de entrar aquí a la grabación te está diciendo, oye, es que a ti te hicieron en el laboratorio, eres un panista 100%. Sí. Tus padres, ambos en la política, eres un hijo de políticos. Pues, ¿qué más se puede decir? Estás aquí ya desde que te vi y dije, oye, trae toda la actitud de político, parece político y pues parece que también tiene ganas de entrar a la política en San Pedro y pues por eso estamos aquí el día de hoy. ¿Quién es Fernando Margain? Me queda claro que es hijo de padres que están en la política, panistas. Sí. Digamos, podría yo decirles, si me permites, de los pocos panistas tradicionales que quedan en Nuevo León, ¿no? De los panistas de digamos, clásicos. Cuando yo pienso en panismo, pienso en ese PAN, ¿no? Sí. Y pues bueno, aquí está el relevo generacional. Compadre, qué bueno que estás aquí. Platica un poquito, ¿qué onda contigo? ¿Qué rollo? La neta es que muy buena impresión me generó el compañero. Pues es todo tuyo el micrófono. Fíjate, primero decirte que Ricardo, pues era mi abuelo, que estoy muy orgulloso de él. Él, para aclarar que soy Fernando, y Ricardo era mi abuelo. Es que entre tanto hombre importante uno se confunde, compadre. Es mi abuelo y es alguien que me cuando de repente dice mi nombre se confunden un poco porque por la avenida, ¿no? Porque todo el mundo trae en la cabeza la avenida. Entonces es curioso, pero sí no, a mucha gente le pasa y bueno, pero fue una persona, aprovechando que me decían mis hijos, oye, ¿y por qué tiene una avenida? Y le decía yo, pues por una razón que me parece muy importante, pero es una causa social. Él dedicó su vida a ayudar a muchísimas diferentes causas, pero todas sociales, desde gente humilde hasta asociaciones civiles, religiosas. Estuvo involucrado en todo el tema del TEC, en la fundación del TEC, de la UDEM, en temas educativos. Y bueno, por supuesto, en la fundación del PAN, que es uno de los fundadores, junto con un grupo de líderes sociales de Monterrey, en Nuevo León. Y al final, pues el tema social es la razón por la cual él tiene la avenida, ¿no? O sea, es un tema social, no es un tema que luego hay mucha gente que cree que hoy tenemos un mundo en el que si hablas de la gente, ¿no? ¿Quiénes son los más famosos? Pues son Elon Musk, ¿no? Y le ponemos casa a Elon Musk, le ponemos la Tesla aquí, ¿no? Pero y empiezas y Jeff Bezos, y son puros empresarios. O sea, hoy en el mundo le damos un valor importante al tema del dinero. Esa es una realidad, ¿no? Y creo que es un buen ejemplo como mucha otra gente que hace una función social que me parece igual de importante, incluso a veces más, que hoy no sé por qué, pero no los ponemos ahí. ¿Me explico? Hay mucha gente que dedica su vida a ayudar, ¿no? Y hay muchos funcionarios públicos, por decirlo. Nosotros vemos a los políticos de arriba, pero hay muchísimos funcionarios públicos que son muy buenas personas, muy buenos servidores públicos, que son los que realmente están día a día haciendo una carrera y sirviendo para que nosotros, digamos, todos los ciudadanos podamos tener una vida donde te levantes y no haya basura, ¿no? Donde funcione la luz, donde haya una calle, donde haya un transporte público. Entonces, detrás de todos esos políticos sí hay muchísima gente que sirve y que sirve muy bien. Y bueno, que creo que hay que darle ese mérito y reconocimiento muchísimo a ellos que están ahí día a día y que de repente criticamos mucho al gobierno, pero hay muchísima gente muy buena. En fin, entonces, volviendo al tema de que más allá de que la avenida, ¿por qué le decía a mis hijos, por qué la tiene? Es por
porque dio su vida al servicio de los demás, ¿no? En términos desde asociaciones civiles, educativas y bueno, incluso las políticas, que en ese entonces era todo un tema ir en contra del gobierno, ¿no? Que, a ver, que bueno, que también la avenida, pues, a toda madre, es de las más transitadas del municipio de San Pedro. Es más, fíjate nada más, es la avenida que conecta San Pedro prácticamente con el resto de la zona metropolitana. Una de las con avenidas, Monterrey, sí. Con Monterrey. Yo sí, creo que es de las más transitadas. Eso que mencionas, voy a tomar algo un poquito de la idea que dijiste de cómo la gente ahora ve, por ejemplo, que los empresarios y todo, que se les pone como en un pedestal. Te voy a decir algo, Yo creo, y en eso estoy de acuerdo contigo, creo que vamos a estar de acuerdo, que hay mucha gente aquí en Nuevo León que ha aportado mucho a la sociedad de Nuevo León y a veces con el paso del tiempo no se les da el reconocimiento que merecen, Uh-huh. Ese tema que dices tú del altruismo, y te digo que eso es el gen panista, el tema de valorar a los servidores, a la ciudadanía, es algo que en la política ya no se menciona mucho, Sí. Ya casi no yo no lo escucho seguido. Sí. Y ese es el espíritu del PAN. Fíjate. Sí, pues, ¿Cuáles son las dos grandes, digamos, las dos piezas fundamentales bajo las cuales nace el PAN? Y son prácticamente dos, que yo te diría, en resumen, la participación ciudadana, o sea, abrir instituciones políticas para que los ciudadanos puedan participar, esa es una, y la otra es la dignidad del ser humano. Es decir, que en todo lo que es la persona se respete la libertad, el trabajo de las personas y las familias. Entonces, esos son los grandes pilares del PAN que dan el origen del PAN, digamos, y que la gente que le tocó hacer al PAN grande, esa marca PAN que hoy conocemos, que fue muy, muy buena, por lo menos en Monterrey. Make PAN great again. Tenía como esos dos pilares claro, digamos, tatuados en su día a día y en su vida. Entonces, pues tú volteas para atrás y bueno, de los 70, 60, 80, digamos, 60, 70, 80, 90, fue mucha gente que entendía y vivía su vida conforme a eso, ¿no? Ok, aquí me viene a la mente una pregunta interesante, ¿no? Bueno, ya que es todo un tema por sí mismo, el hecho de que pues tus padres han estado en la política. Mencionaste a tu abuelo, sí, ¿no? Sí. A tu abuelo. Y después, pues tu padre. Sí, y tu madre también. Sí. Ambos. Sí. Que ojo, eso no es muy común porque normalmente ahora digo, no sé qué te digan ahí en tu casa que de tu participación en la política, pero muchas veces a la raza que anda en la política, la esposa le dice, no, hombre, ¿qué andas haciendo ahí? Es puro problema y todo. Sí. Aquí, pues, ambos están en la política. Sí. Total, Fíjate qué importante. Te voy a decir por el tema que para mí es súper importante, es el ejemplo que los papás les dan a sus hijos, ¿verdad? Y por eso me parece relevante porque en el caso de mi papá, bueno, obviamente vio que su papá participaba. Mi papá fue abogado como él, es abogado como él, como mi abuelo. Y bueno, todo tiene un legado en la vida. Entonces uno va heredando lo que va viendo y más vale que los papás demos buen ejemplo, ¿verdad? No, claro, pues sí. Entonces, claro. En eso se traduce la importancia de lo que nosotros como papás tenemos que tener conciencia de ello para ser un rol positivo, porque nuestras acciones van a tener consecuencias más allá de nuestras vidas. Es decir, en nuestros hijos. Sí, claro. Las van a replicar. Entonces, más vale que seamos buen ejemplo, ¿no? Porque ahí lo ves como el ejemplo de mi abuelo se tradujo en el ejemplo de mi papá. Y luego, por supuesto, para mí ha sido un ejemplo muy importante, que lo he visto durante todos los días de mi vida, la importancia que tiene el servir. Que al final del camino están las instituciones de gobierno para ello, ¿no? Y para eso son, para servir a la comunidad y para atender las necesidades, que son muchísimas, y que el hacer las cosas bien impacta en la vida de los demás. Ahora, ahorita que mencionas este tema ideológico, que la verdad yo suscribo, yo soy una persona conservadora, yo nunca lo he ocultado, soy súper conservador en muchas posturas, ¿no? Y me parece que el PAN, digamos, una gran parte de sus políticos como que habían olvidado un poco ese eje fundamental, ¿no? Que dices, el tema del ejemplo familiar, el tema de los valores, inculcar la ciudadanía que participe, todo esto, el humanismo, ¿no? Sí. Ahorita mencionaste claramente eso. ¿Qué te hizo ahora decir, ¿sabes qué?
quiero levantar la mano, quiero participar. Vamos, ¿por qué ahorita y no en otro momento? Sí. Tuvo que haber algo que dijiste, a ver, compadre, pues yo también puedo, yo también quiero, o ambas, ¿no? Sí. Fíjate que ha sido un proceso en donde desde hace... Bueno, por supuesto que he visto el tema de la política y la acción social, diría yo, a través del gobierno, como una obligación, diría, de hacerlo en nuestras vidas, en lo que cada uno pueda. Y desde luego que yo tenía mis cosas privadas y tal, en las que me he dedicado toda mi vida, pero siempre que me han invitado a participar en algo, siempre había dicho que sí. Y la última elección, que fue con Mauricio en el 21, me invitaron a ser regidor con él. Y dije, bueno, claro, en lo que les puedo ayudar, encantadísimo. Y así fue. De hecho, también participé en el Consejo Consultivo Ciudadano de San Pedro. Ahí estoy, como voluntario, pero siempre he tratado de participar en donde me han invitado. Y el año pasado, un grupo de empresarios me dijeron, oye, sería muy bueno que tú participes, necesitamos un relevo generacional, etcétera, etcétera. Y dije, bueno, si les puedo ser útil y les puedo servir, encantado. Y entonces eso que empezó un poco como una idea, se empezó a mover y bueno, hoy estamos, de hace un año para acá se han ido moviendo las cosas y ahí estamos, con la misma disposición claro. de servir y si se puede y la gente así lo quiere, pues con muchísimo gusto, porque para mí por supuesto, San Pedro yo lo veo como un hogar, como mi casa, que es donde he vivido toda mi vida, donde me ha tocado no solo vivir como ciudadano, sino conozco a muchos funcionarios públicos que tienen ahí desde que mi papá era alcalde, desde hace más de 20 años, y que es gente muy buena. Y también les pongo a esa administración municipal, les pongo cara, ¿no? Detrás del municipio hay muchísimos hombres y mujeres que hacen que San Pedro sea grande. Y por eso, no sé, lo veo como si fuera mi casa, y lo veo también con ese afán de decir, ¿sabes qué? Si yo puedo ser en esta ocasión alguien que sirva para mejorar la calidad de vida de todos, adelante. Y así estoy, en ese entendido y con esa disposición. Ok, no, perfecto. Fíjate, ahorita que mencionas eso y que ya, porque fíjate cómo la plática ha ido por paso. El tema ideológico, cómo aprendiste todo esto, cómo lo viviste, cómo lo has vivido y cómo lo piensas vivir a futuro. En San Pedro dices que es como si fuera tu familia ciudadana, por así decirlo, como si fueran, ves a la gente y todo, ¿no? San Pedro, ¿cómo ves a San Pedro ahorita? ¿Cómo ves el tema? Porque yo he visto en San Pedro, y es un tema muy interesante, el tema del desarrollo urbano ha sido controversial. Controversial en aspectos, por ejemplo, yo he escuchado gente que dicen, es que están haciendo más torres de departamentos, qué feo se ve, no puedo ver, cuando antes veía el cerro, todo, ya no se ve. O el tema de las vialidades, ¿no? Es un tema prioritario en San Pedro, tema del desarrollo urbano y vialidades. ¿Cuál es tu visión en ese aspecto? ¿Cómo ves las cosas? ¿Cómo piensas que se puede modificar algo, añadir algo a lo que ya hay? Sí, fíjate que son los dos grandes temas. Yo creo que hoy... si platicas con la gente que vive en San Pedro, difícilmente vas a encontrar a alguien que no se queje del tráfico y del tema de movilidad. Y ahí es donde tendríamos que poner toda nuestra atención y decir, oye, ¿qué tenemos que hacer para mejorar las condiciones en las que vivimos? Porque un dato curioso es que hoy hay un poquito más de sanpetrinos que habían hace 15 años. Fíjate. O sea, habían 120,000 personas hace 10, 15 años, más o menos, 2010. Sí. Datos del INEGI 2010. Y en 2020, 132,000, 133,000, poco más, 12, 13,000, es menos del 10%. Entonces dices, pero ¿cómo cambió tanto la situación de los que ahí vivimos? Si ha tenido tan poco crecimiento, ¿cómo ha cambiado tanta nuestra calidad de vida para movernos? Entonces, ese es el gran reto. Dices, ¿por qué estamos así? Y haciendo el análisis tenemos que entender que pues se cambió el origen de lo que es San Pedro. San Pedro, en los 90s y a principios de los 2000, pues era evidentemente más un municipio donde era eminentemente residencial. Sí, claro. Eso era punto y aparte, ¿no? Sí. Pero hoy tenemos
que vivimos 130 y pico mil, y tenemos alrededor de entre 300 y 400 mil personas diariamente que entran y salen, que van a trabajar. Entonces, dices, bueno, el municipio cambió en los últimos 10, 15 años, más o menos, 10 años. Entonces, el origen del municipio ha cambiado, y ahí es donde tenemos que preguntarnos, bueno, ¿y los ciudadanos que viven en San Pedro están contentos o no con eso? Y tenemos que entender que probablemente, y lo que yo escucho mucho es que no están contentos porque se ha afectado su calidad de vida desde el punto de vista de infraestructura, en tráfico, en movilidad. Claro. Hoy tenemos que hay mucha más gente usando los mismos drenajes pluviales, etcétera. Todo ese tema es un tema que tenemos un enorme crecimiento en temas de demanda, pero no de oferta, ¿verdad? O sea, hay mucha más gente con las mismas avenidas, con los mismos 2 carriles o 3, y aunque queramos hacer temas que sean de mejora, como una ciclovía, que es un tema válido de decir, oye, vamos a buscar alternativas de movilidad, pero hoy tenemos que atender el grave problema que tenemos, que son los 300,000 personas que diariamente vienen, y tenemos que atenderlo, tenemos que decir, mira, esta es la situación real, ¿qué vamos a hacer para mejorarla? Y bueno, eso es lo que creo que falta entender y hacer, ¿no? Fíjate, eso que estás mencionando está interesante, porque ahorita, conforme estás hablando del tema, me lo estoy imaginando. O sea, digamos que antes San Pedro, y es cierto, era pues casi puramente residencial, había restaurantes, todo. Ahora se ha convertido prácticamente en un centro de entretenimiento metropolitano. Digo entretenimiento porque hay plazas comerciales, las mejores plazas comerciales están en San Pedro, que eso trae más gente del municipio, más carga vehicular, restaurantes, etcétera, ¿no? Entonces, la gente, por así decirlo, nativa de San Pedro siguen siendo los mismos, pero o sea, es prácticamente lo doble de personas que habitan en el municipio, pero que los que entran y salen diariamente. Sí, ¿no? Sí. Y eso es todo es todo un tema, porque si agarras Margain a las 7... Sí, no, olvídate. Te vas a aventar, mejor pon una película, compadre, baja ahí una serie en Netflix porque te vas a echar un buen rato, ¿no? Entonces, ese es un gran tema que, te soy sincero, yo cuando pienso en esos temas de movilidad, no se me ocurre cómo resolverlos. Pues fíjate que es un tema, por supuesto, metropolitano, que nos afecta a todos. Porque esas 300,000 personas probablemente vienen, bueno, no probablemente, vienen de Monterrey, del área de Cumbres, de Country, a lo mejor vienen de Juárez, de García a trabajar. Mucha gente que viene a trabajar, y que al final del camino tienes que decir, bueno, ¿por qué no hacemos como estrategia metropolitana que las fuentes de trabajo, por ejemplo, te voy a poner ejemplo de Tesla, la van a ir a poner allá a Santa Catarina muy lejos, pues van a tener que crear infraestructura que no hay. Bien, claro. ¿Por qué mejor no llevas una empresa de esa magnitud a donde ya está la gente que necesita trabajo? Por ejemplo, Juárez, que tienes 300,000 personas que viven ahí, 400,000 personas, muchas de ellas que no tienen trabajo, y que al mismo tiempo pones la oferta con la demanda y no tienes que crear más infraestructura. O sea, es un tema de que cada vez que hacemos cosas nuevas, que el gobierno no tenga que invertir en infraestructura nuevamente, sino que se usa lo que ya existe. En el caso de San Pedro, está interesante nos trajimos el downtown de Monterrey, pero los metros los habían puesto en el centro. El transporte público se había invertido en el centro. Entonces, desde el punto de vista estratégico, es un error garrafal, porque el Estado tiene que entender que si vamos a hacer 6 líneas de metro o 10 líneas de metro, las que tú quieras, pues tienes que hacer una planeación y decir, bueno, vamos a mover a la gente de aquí para acá. Pero si haces una inversión tan importante, que es una inversión que tenemos que pensar que es de toda la ciudad, pues más vale que no nos llevemos a la gente después a otro lado, porque esa inversión la vamos a tener que volver a hacer y nunca vamos a alcanzar con inversión pública a atender la demanda que existe. O sea, hace sentido. Entonces, lo que tú dices, en lugar de meter superproyectos que conecten la persona con el lugar de trabajo, le acercas el lugar de trabajo a la persona, y esto de alguna manera, no digamos se hace innecesario, pero se hace menos urgente. Sí, ¿no? Claro. Y el dinero que tiene el Estado en ese momento, empiezas a resolver los problemas que tenemos.
porque hay muchas necesidades de la población que no se atienden porque están invirtiendo en cosas nuevas. Entonces, mejor arreglemos la situación y las necesidades de la gente que tienen hoy y al mismo tiempo veamos cómo somos más eficientes para juntar la oferta y la demanda. Fíjate que eso que estás mencionando es un tema muy interesante porque normalmente incluso hasta la ciudadanía tiene ese malentendido. La ciudadanía cuando le dices infraestructura, vialidad o todo, no piensan en reordenamientos o no piensan en la palabra de hacer algo más eficiente. Piensan, hazme algo nuevo, ¿no? Sí. Hazme algo nuevo. Sí. Cuesta, no, házmelo ya. O sea, entonces, creo yo que, bueno, a ver, ojo, el señor tiene la intención de la participación en la alcaldía de San Pedro. Sí, sí. Pero ya está tocando temas también más picosos a nivel gubernatura. Aquí está el futuro del PAN, señores. No, digo, o sea, pues la que... Es que todos sufrimos ese sí, no, desgaste claro, diario. Claro, sí, no, porque acuerdo, decías tú que una persona que viene a trabajar a una oficina en San Pedro, que se regrese viendo el Netflix, y yo te digo, oye, que lo vea en su casa, con su familia. ¿Por qué lo tiene que ver en el automóvil? Y lo mismo le pasa a la señora que va en el transporte público, que tiene que tomar 3 camiones y que le toma 3 horas en llegar de San Pedro a García o a Juárez. Hijo, y dice, oye, ¿se vale o no se vale? Pues no se vale. Sí. ¿Y por qué estamos así? Porque tenemos que entender que el orden desde la planeación urbana es muy importante. San Pedro fue grande gracias a que hubo alguien o un grupo de personas y líderes que entendieron que había que poner orden, y eso se hizo por muchos años. Y bueno, en el 2000 o a mediados del 2000, mucha gente se quiso venir a San Pedro, ¿no? A hacer negocios y tal. Y ahí fue donde se empezó a generar, diría yo, un crecimiento, desarrollo urbano, que hoy, desgraciadamente, se dio el desarrollo urbano de edificios, de oficinas, de comercios y tal, pero no se llevó a la par las soluciones viales para toda esta gente que venía. Sí, pues está más chido decir que jalas en San Pedro que jalas en otro lado. Que aparte está más bonito, la infraestructura de San Pedro está más bonita, güey. Aparte, pues sí, está más chido, güey. Sí. Mejor restaurantes, mejor todo. Pero eso que mencionas me hace mucho ruido porque aparte que se tiene que tocar ese tema, creo yo, que es con esa movilidad que se aumenta con mucha gente entrando y saliendo, también aumenta el tema de la inseguridad. Claro. Porque, pues... Fíjate lo curioso. Te voy a dar un dato. A ver. Cuando oyes discutir a los alcaldes por el Fondo Metropolitano y cuánto le asignan a San Pedro, y dicen, San Pedro tiene mucho presupuesto. Y siempre lo calculan con base en la población, que son más o menos 130,000 personas. Y yo siempre les digo, cuando escucho, les digo, no, hay que darle servicio a las 350,000 más las 130,000. Estás hablando de alrededor de 500,000 personas. Estás haciendo mal el cálculo, porque de lunes a viernes San Pedro le da servicio con policía, con recogiendo basura, entre otras cosas, recarpeteando calles porque se usan más, a toda esa gente que viene. Sí. Pero luego Juárez dice, yo tengo 400,000, pues sí, nada más llegan a dormir. Fíjate. Entonces, es un tema que tenemos que tener como el espectro más amplio para decir, aquí todos perdemos si no tenemos orden. Pierde la gente que vive en García o gana la gente que vive en García. Pero igual nos afecta o nos beneficia a todos. Por eso repito, en vez de ver el Netflix en el carro solo, creo que sería más padre que lo veas con tus hijos y tu esposa, ¿no? Fíjate, te voy a decir algo, compadre. Yo soy un hombre muy transparente. Yo lo que digo, mi pecho no es bodega. Hemos grabado varios episodios con raza que como dicen, le dan cosquillas a la alcaldía de San Pedro. Y yo creo que eres la única persona que ha mencionado ese tema de esa forma, que ha abordado el tema de esa forma. O sea, porque me parece novedoso el tema de política pública. Deja ver si entendí bien, de alguna manera redistribuir los presupuestos acorde ya no nada más al tema poblacional, a la densidad poblacional, sino, por así decirlo, tanto al número de personas que transitan y a la densidad. Fíjate, es un concepto que me estoy sacando de la manga, que está interesante. Es una densidad poblacional temporal. Claro. Porque, fíjate lo que dijiste, de lunes a viernes se genera una densidad poblacional, incluso en cierto horario, salen del municipio
y luego vuelven a entrar al otro día. Qué interesante está eso, ¿no? Te voy a decir por qué es importante entenderlo, fíjate. Por un lado, porque hay que pensar en toda esa gente que pierde diariamente entre 1, 2 o 3 horas de ida y de vuelta. Sí, claro. Fíjate nada más lo que es calidad de vida y en perjuicio de lo que necesitamos hoy como sociedad, fortalecer la familia. Hoy urge que tengamos más familias fuertes, sólidas, que son la base de la sociedad. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, la gente que vive en San Pedro, también tenemos que pensar en ella, porque la gente de San Pedro es afectada por toda esta situación. Entonces, ¿qué gana la gente de San Pedro? Pues los que viven ahí no ganan mucho, porque para ellos dicen, oye, vienen a trabajar de otros lados, pues ¿qué gano? Ganan los que rentan los locales, los comercios. Sí, claro. Pero no la gente que a lo mejor vive ahí. Entonces, tenemos que entender que se tiene que invertir en soluciones que beneficien y que entendamos que está esa situación real que tenemos que atender y ponerla como prioridad en la ciudad. Es un tema de San Pedro, pero metropolitano. ¿Por qué? Porque vienen más de 300,000 personas de otros municipios que tenemos que pensar en ellos. Tenemos que trabajar, por eso decía yo, cómo le llevamos el trabajo a ciudades o a municipios que han crecido tanto que se tienen que trasladar para acá. Sí, claro, ¿no? Y se tiene que, te tiene también que despresurizar todas las, visto como unas, si fuera un cuerpo humano, las arterias viales tienen que despresurizarse. Es demasiado ya el tema de, por ejemplo, la carga vial. Eso, sin duda alguna, se reduce la calidad de vida. Ok, me queda claro cuál es tu visión en ese aspecto. Y ojo, en San Pedro, te digo porque yo, con conocimiento de causa, en una encuesta hace poco lo vi, que la principal preocupación o el principal problema que los sanpetrinos detectan en el municipio es el tema de vialidad y desarrollo urbano, ¿no? Ahora, para hacer esto, vas a requerir una plataforma de comunicación con la ciudadanía. Y me regreso un poquito a lo que dijiste del tema de tu abuelo, que también es muy interesante. Hace unos días leí una noticia que, si bien no me afecta a mí directamente, digamos que el orgullo neolonés me dolió un poco, ¿no? Hay una empresa, no recuerdo ahorita el nombre, que iba a cerrar porque andaban otras empresas de otro lado comiéndole el mercado, ¿no? Entonces ya la empresa neolonesa pues ya no tenía mercado, pues se lo habían comido con toda esta apertura comercial. Y este legado que han hecho o que han dejado personajes como tu abuelo en la creación del TEC de Monterrey y otras instituciones que a ver, ojo, son instituciones que a la fecha la gente de otros estados y aquí, ¿a dónde quieres? Si quiero estudiar a Monterrey, ¿a dónde? No, pues al TEC o ir aquí, o sea, que fíjate, eso que dices de San Pedro, que se ha hecho como un magneto para gente, eso se fue a nivel estado con las instituciones que de manera comunitaria o con altruismo tú conociste a través de tu abuelo. Eso tendrías que hacerlo tú también, ahora, ¿no? Sí. Estaría chido. Sí. Estaría todo dar. Pues ¿Cómo crees tú que ese entorno que había en ese entonces de cooperación, de comunidad, de altruismo, de ver por la ciudadanía, cómo lo ves que se puede materializar ahora? Qué interesante. Pues es un tema complejo el que tocas porque son otros tiempos. Hoy se busca mucho que venga inversión extranjera y se apoya y se les da muchos privilegios para que vengan a invertir y a las empresas que están aquí locales no se les apoya de la misma forma. Entonces creo que el tema que comentas es, bueno, ¿por qué no apoyamos a los que están aquí, a las medianas empresas? ¿Cómo las apoyamos? ¿Cómo les podemos ayudar? Bueno, es un tema que tendría que estar en la agenda también del Estado. Pero porque hay muchísima gente que, imagínate qué padre que vengan inversionistas extranjeros, se me hace maravilloso para que aporten más a nuestro estado, pero al mismo tiempo hay muchísima gente que tiene haciendo su empresa 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, y a ellos nunca los apoyaron, y ellos son de aquí. Sí, claro. Entonces ellos dicen, oye, pues qué buena onda que apoyan al coreano y al americano, pero yo aquí vivo y yo he construido con mis impuestos este estado, y al final, en vez de apoyarme a mí, apoyaste al otro. Entonces, sí es un tema donde tenemos que pensar mucho en cómo ayudar a nuestra gente. Claro. Uno. Y dos, al mismo tiempo, entender que pues tenemos que ofrecerles a la gente del exterior condiciones para que vengan a invertir.
Pero es un temototota, o sea, y al final, en el fondo de lo que estás diciendo, creo que nosotros tenemos una responsabilidad, nuestra generación tiene una responsabilidad de asumir los retos que hoy tenemos, porque son muy diferentes, pero al final es la misma esencia. El compromiso social que debemos de tener con nuestra comunidad. Eso existe hoy igual que hace 70 años, en las condiciones diferentes que hoy vivimos, que por supuesto la sociedad ha avanzado y estamos en otra era, pero al final el compromiso social es lo que debe permanecer, que fue lo que hizo grande a esta ciudad. Y fíjate lo interesante, porque, a ver, imagínense que les voy a poner una referencia de la película Capitán América, ¿no? Que el Capitán América estaba ahí y lo descongelaron, ¿no? Yo me imagino que en tiempos del Capitán América te congelaron a un panista 100%, no, y te descongelaron ahora, o sea, vamos, porque son los ideales del panismo de hace varias décadas, sí, que contribuyeron, fíjate lo interesante, porque muchas veces el PRI se echa de que no, nosotros construimos las instituciones, pero el PAN construyó ciudadanía, sí, que es un tema muy interesante, sí, y ya no se toca, ¿eh? Sí, sí. Yo no he visto que se toque. Creo yo que San Pedro es una comunidad que tiene ciertas particularidades. Una vez hace años tomé un diplomado y dentro de los que estaban ahí había un policía de San Pedro. Tiene un rato. Y yo le dije, oye, compadre, ¿y tu trabajo está tranquilo y todo? Me dice, mira, en San Pedro hay una particularidad, no sé si siga pasando ahorita. Dice, en algunas colonias las personas, los ciudadanos se juntan y tienen que elegir y le dan el visto bueno a los policías que van a andar patrullando ahí. Sí. O sea, tienen que conocerlo. O sea, entonces, nada más eso implica que el ciudadano conozca al funcionario, conozca al servidor público, y muchas veces eso se olvida, ¿eh? Sí. Simplemente se ve como que a la persona que trabaja en el gobierno, ese güey no tiene nada que ver conmigo. No, compadre, tiene que estar de la mano. Y eso es un tema muy chido, ¿eh? Sí, y es algo que se empezó, bueno, por supuesto, como decía hace rato, es uno de los pilares del PAN, abrir el gobierno a la participación ciudadana. Y me acuerdo porque eso que comentas, en los 90s, San Pedro fue el primero en abrir consejos consultivos. De hecho, lo hizo en la administración de mi papá. Y luego lo siguieron llevando a otro nivel, en donde Gerardo Garza llevó el presupuesto participativo, digamos, creó que las colonias, los presidentes de colonias, las colonias, se gastaran el dinero, el recurso público, en obras que ellos determinaban que era lo que necesitaban. ¿En qué año fue eso? Eso fue del 2000 al 2003. Fíjate qué curioso. Ese tema, el presupuesto participativo, ahora lo traen muchos como novedad, güey. Lo traen como novedad. Sí. No, el presupuesto, pues, eso es interesante porque eso ya estaba. Sí. Digamos que es una buena práctica que yo creo que incluso se debería extender. Pero fíjate, mencioné el tema ahorita de una cuestión más estatal porque eso que mencionas es muy interesante. O sea, para que la visión que tú tienes de municipio de San Pedro se pueda consolidar, a fuerza y forzosamente implica que en este caso, por ejemplo, el gobierno del estado apoye, porque tú despresurizas San Pedro y te ayuda a todo el área metropolitana. Claro. Es que todos estamos conectados. Sí, no, o sea, claro. No estamos aislados, estamos todos conectados. Las cosas buenas que hagamos en un municipio nos benefician a los demás. Por eso es tan importante que entendamos que estamos aquí en el mismo barco, todo. Sí. Oye, es que yo vivo en San Nicolás. Pues también. O sea, haces algo bueno, nos beneficia a todos. Está el tema del aire, ¿no? Ahí está, claro. Ahí lo puedes ver. O sea, el tema del agua. El tema del agua, claro. El tema del agua. Claro. Pues estamos todos en el mismo barco. ¿Me explico? Oye, y ahora que mencionas el tema del agua, fíjate que mucha raza decía en redes sociales, me daba risa porque con el tema de la crisis del agua, no, pero es que en San Pedro no la cortan. Yo conozco gente que se quedó sin agua. O sea... No te vayas muy lejos. Hace 4 días estaba en casa de mis papás, se quedaron sin agua. Les dije, déjame les tomo un video para que la raza sepa que aquí también nos quedamos sin agua. Sí, no. Oye, es que te acuerdas de que cuando estaba la crisis... No, y en San Pedro, ¿por qué no se las cortan nada más a nosotros? Y dije, espérame. No, o sea, también. Sí, claro. Es igual, para todos parejo. Y fíjate lo interesante. Hay 3 cosas que de alguna manera igualan a la ciudadanía independientemente de dónde viva, nivel socioeconómico y nivel educativo. Aire,
agua, transporte y tema de movilidad, ¿no? Viene una elección interna del PAN, ¿o qué? Dijo Hernán Salinas que iba a hacer una encuesta, ¿no? Va a ser una encuesta que están en el tema definiendo cómo, pero sí va a ser una encuesta, digamos, primero en septiembre, final de septiembre. Habemos varios candidatos, de ahí se va a seleccionar a los 3 de arriba. Finalistas. Y luego de ahí va a haber un proceso, digamos, como si fuera la final, ¿no? Vamos a pasar a la final. Y luego va a haber ahí un debate y va a haber una última encuesta al final y de ahí ya entonces ya en función a ello se va a escoger ahí. Y fíjate candidato. Que ahorita, mira, la verdad es que muchos han dicho que quieren San Pedro. Yo creo que la mitad de los que dicen que quieren, muchos se van a bajar. Ya te vi a ti que estás bastante convencido. Yo creo que se va a cerrar en 2 o 3, 4, a lo mejor, ¿no? Tú estás firmemente, digo, a ver, compadre, te digo la neta, o sea, esa visión que tienes del municipio, yo no la he visto a los otros que andan ahí queriendo, ¿eh? Yo creo que sí les puedes dar un lleguesón gacho. Bueno, pues, ¿qué te digo? O sea, de que... Pues sí, güey. Pues mira, yo me ha tocado he tenido el privilegio de estudiar, fíjate, yo estudié en la UDEM. Ok. Toda mi vida estudié en la UDEM. ¿Es abogado también? Estudié en la UDEM, soy abogado. Ok. Orgullosamente troyano, me encanta la UDEM. Okay. Estudié mi secundaria, mi prepa, mi primaria, toda la vida estudié en San Pedro. Ok. Entonces, claro que para mí San Pedro es un lugar muy especial. Y luego si le sumas que mi papá ha trabajado 6 años como alcalde, mi mamá ha trabajado entre presidente del DIF 6 más secretaria de Desarrollo Social, creo que 6 años más. O sea, ha trabajado 12 años en San Pedro, ayudando a la gente en temas sociales. Entonces conozco muy bien San Pedro desde arriba, desde Vistamontaña en San Pedro 400 hasta el Casco y luego a Valle Oriente. O sea, me ha tocado ir desde proyectos sociales que inauguraron, olvídate, ¿para qué te aburro? Pero muchísimos proyectos fueron, que han sido muy importantes para el desarrollo social sobre todo de la parte poniente de San Pedro. Y por supuesto me tocó ver el desarrollo también de las vialidades, por ejemplo, cómo cruzaron. Ahorita la gente a lo mejor se le hace normal, pero haber hecho la vía Alfonso Reyes donde cruza, donde conectas oriente y poniente, es un gran ejemplo de personas, de líderes que vieron a largo plazo y a través de diferentes administraciones. Porque ese proyecto se hizo mucho antes. Mi papá le tocó ejecutarlo en 1997, pero Rogelio Sada hizo la parte de la adquisición de las tierras del 91-94. En fin, o sea, es un proceso donde hubo varias administraciones que trabajaron para llevarlo a cabo. Y hoy pues, podemos ver cómo San Pedro, la relevancia que tiene esa obra, cómo conectaron por abajo el oriente con el poniente, porque antes nada más era Vasconcelos la que cruzaba. Entonces, bueno, pero fue con una visión y por supuesto, con unas ganas de servir a la comunidad. Y fíjate lo curioso, hicieron una obra bien compleja, digo, imagínate el Rosario, es gente que tiene mucha educación, pero que al mismo tiempo exigen mucho, porque es gente que de clase alta, y meter la avenida por abajo de sus casas no fue fácil. Sí, pues claro. Entonces, pero nunca hubo una marcha. Nunca. Oye, a ver, es un tema interesante, pero fíjate, qué bueno que toca ese tema, porque ahorita que estamos hablando del tema del transporte y todo eso, ahorita con el tema de las líneas de metro, ocurre en algunos sectores que no quiere la gente o no quiere ser partícipe de un cambio, digamos, en infraestructura, independientemente de lo que sea. ¿Por qué crees tú que ahí no hubo problema? Mira, la gran cualidad que tuvieron los que hicieron esa obra y que la ejecutaron fue tomar en cuenta a los vecinos. Se sentaron a escucharlos. Había un gran tema ahí que les molestaba y era el ruido. Y se fueron a buscar en otras ciudades del mundo cómo le hacían para que las avenidas pasaran cerca de una casa. Y encontraron que en Dallas hay una avenida que cruza todo Dallas, por el centro de las casas de la gente que más adinerada de Dallas, que es el Dallas Tollway se llama. Y fueron a encontrar cómo lo hicieron ahí, fueron a revisar cómo lo hicieron ahí y realmente lo que hicieron fue un sistema que reduce y elimina el sonido de los vehículos. Entonces el gran tema lo atendieron. Entonces no fue hacer una obra y decir,
se hace por, o sea, la hago porque... Sí, claro, digo, claro, ¿no? claro. Por mis pistolas, no. Sí. Realmente lo que hicieron ahí fue escuchar cuáles son tus necesidades, en qué te molesta, y déjame ver cómo te ayudo para que no te moleste. Y así fue. Y bueno, lo increíble es que es una zona que, imagínate tú, o sea, es la gente de gente que tiene mucho dinero en San Pedro, entonces es gente que está acostumbrada a que, bueno, la tienes que tratar bien, tal. Entonces, seguramente fue un proceso complejo, pero que al final estuvieron contentos. Y hoy tiene mucho valor una avenida así, en donde se hizo, aparte, sin ninguna queja. Y yo creo que les generó mucha plusvalía a todos los que viven en esa zona. O sea, entonces, ¿cuál es el gran elemento de hacer una obra? Sí. Escuchar a los vecinos, ¿verdad? Y ese es el gran diferenciador. Fíjate que no me había puesto a pensar todas las sutilezas que hay en todos estos detalles y construcciones que en San Pedro, de alguna... A ver, casi todas estas obras que dices tú conectan en San Pedro y también son vistos, por ejemplo, el puente atirantado y todas estas cosas. O sea, de alguna manera sí ha sido prioritario el tema de construir más y mejores vías de transporte. A lo mejor, a ver, yo no sé desde cuándo estaba esa visión de que dijeron, a ver, esto está detonando. O sea, va a venir cada vez más gente. Necesitamos hacer más vías de comunicación, hacerlas mejores, más eficientes. El tema del ruido es fatal. O sea, me ha tocado ver calles que, como dices, lo primero que veo es, hijo, una casa, una ventana de un pobre cristiano ahí enseguida de la avenida. 7 de la mañana. Compadre, fíjate, yo vivo cerca de una escuela y la alarma que tengo diariamente son las filas de carros de la gente pitando, que están haciendo ruido y la fregada. Digo, ya me acostumbré, no tengo problema con eso, ¿no? Pero una avenida con alto tráfico es desgastante, o sea, te vuelve loco, no duermes, no descansas, te fastidia. Como dices tú, reduce la calidad de vida y, pues no sé, me gustó el ejemplo ese, ¿eh? Pero fíjate, preguntas algo muy interesante, ¿cómo le puede ser para que no limites o inhibas la obra pública y la infraestructura? Porque la ciudad va avanzando y tenemos que ser conscientes de que hay que ir con ese avance poniendo soluciones a la movilidad y a la infraestructura de agua potable, de drenaje, de todo lo que se requiere para que la ciudad siga avanzando. Pero la obra pública solo se justifica si tomas en cuenta a los afectados, a los más afectados, que son los vecinos. ¿Por dónde va a pasar? Claro. Entonces tienes que ser, bueno, lo primero es escucharlos y atender sus necesidades. Entonces, si no los puedes convencer a ellos, preocúpate. Quiere decir que algo no estás haciendo bien. ¿Me explico? O sea, sí, no, claro. Porque si tú lo que quieres es ayudar como principio y te están reclamando desde antes de que la hagas, pues tienes que escuchar qué está pasando. A ver, digo, ahorita que mencionas eso, inevitablemente me vino a la mente así Miguel Treviño, ¿no? Porque él ahorita como alcalde la está pasando difícil. Ha sido muy controversial el tema de la cuestión de la remodelación de Centrito. Y la verdad es que sí genera sentimientos encontrados. Porque por un lado, la verdad, está toda madre el proyecto, ¿no? Se ve bien, se ve chido. Pero hay afectaciones, ¿no? Entonces, me parece, no sé si la gente ahora sea un poco más sensible con esas cosas o le moleste más o no hubo una buena gestión o algo. Pues ahí tienes un gran reto, compadre. Si se te cocen los tamales y salen bien, así... ¿Me explico? O sea, si todo lo que planeas hacer políticamente se cuece bien, ahí está un reto. Sí, y ese es un tema de fondo que dices y que lo dices bien. ¿Qué va a pasar? Esperemos, ojalá, y yo creo, seguramente va a ser una obra que debe... Más vale que sea buena, porque están haciendo todo lo que están haciendo, más vale que sea buena. Claro. O sea, eso es, digamos que esa es una condición que ya damos por hecho. Pero tendríamos que fijarnos y analizar el proceso como ciudad. Y decir, ¿por qué se llevó a cabo un proceso así que a mucha gente tiene molesta para que no vuelva a suceder? Hay algo en el proceso que no estuvo bien hecho. Sí, claro. La forma. Sin duda. Y eso es lo que hay que analizar. ¿En dónde está el área de oportunidad? Porque al final, otra vez, si vas a hacer una obra y tienes a tanta gente molesta, pues tienes que repensarlo.
tienes que, por ejemplo, mucha gente, me ha tocado gente que vive ahí, que está muy molesta, hay gente que tiene negocios ahí que son señoras grandes o viudas, por ejemplo, que viven de rentas. Claro. Y pues obviamente se quedaron sin los locatarios, están siendo afectadas en su ingreso económico, que de ahí viven, etcétera. O sea, entonces sí tienes que tomar en cuenta todos esos factores que sé que no es fácil, pero al final, pues, cosas de sentido común, ¿no? ¿Por qué no hiciste, ya no digo la obra como dicen, vamos a ponernos... Dicen, ¿por qué no hizo por partes, no? Sí, claro. Y bueno, yo tengo mi teoría. Ya nos han explicado que no se puede, bueno. Pero pues hubieran hecho en todo caso el casco primero, por decirlo, y en vez de que el casco se tardara un año, metes toda la gente que tienes en Vasconcelos, porque aparte está la avenida Vasconcelos, que todavía están trabajando, y consolida y más bien enfoca a toda la gente trabajando de las 3 obras que están haciendo en una. Y termina más rápido en una tercera parte de tiempo o en una cuarta parte o lo que sea, ¿no? Y entonces, luego si quieres hacer otra, pues haces otra, ¿no? Pero creo que es un cuestionamiento, bueno, hay que ponernos en los zapatos de ellos primero, de los afectados. Sí, claro. Y por supuesto que los tienes que entender. Y hay que ver cómo los ayudas. Ese creo que es el gran reto. Y como ciudad tendríamos que estar pensando en dónde está la oportunidad para que no vuelva a suceder. Yo creo que ese es el gran reto. No había pasado antes. No. Eso hay que decirlo. En San Pedro, San Pedro era un rancho, ¿ok? Un rancho bonito. Era un rancho que tenía una avenida que se llama Gómez Morín y que se fue desarrollando. Estamos hablando que en 70 años. Ya. Hoy tenemos una ciudad muy diferente a lo que era. Es cierto. Yo me acuerdo, mis papás se cambiaron en, creo que el 80, por ahí, y yo me acuerdo de niño, habían bien pocas casas, o sea, éramos de las primeras casas que vivíamos ahí, y hoy está, bueno, todo está desarrollado, es otra ciudad, pero al final, con todo ese desarrollo y con obras muy importantes que se han hecho, creo que nunca se había generado un malestar así tan grave. Sí, y ese es el tema, ¿no? O sea, ¿cómo le haces para que no vuelva a suceder? Y fíjate, ahorita mencionas eso y creo yo que puede ser el inicio. Digo, vamos a ver qué sucede en el futuro. Pero las grandes obras de infraestructura habían sido, digamos, con menos malestar o sin malestar. Ahora, dada la densidad, ¿cómo le llamaré? Densidad de desarrollos urbanos que hay en San Pedro, este problema, lo que pasó en Centrito puede ser el pan de cada día para el que llegue, ¿eh? Sí, porque están pensando en hacer desarrollos, ya lo han dicho, verticales, de 4 o 5 pisos, más o menos. Ok. Entonces van a hacer comercios abajo, más departamentos de 4 o 5 pisos. Y entonces va a generar, obviamente va a haber más gente viviendo ahí, con lo cual de alguna forma van a llegar, ¿verdad? Si vienen de donde quieras de la ciudad, pues tendrán que llegar en un carro, aunque sea en un Uber, ¿verdad? Sí. Pero van a llegar en un vehículo que otra vez vuelves al tema, que son las mismas avenidas y vas a tener más gente, etcétera. Entonces, sí, definitivamente es un tema que para entrar y salir a San Pedro tienes que atender y pensar que hay que hacer un transporte público, que hay que tomar medidas de tráfico escalonado con todas las oficinas, donde, mira, tenemos una ventaja que la tecnología nos enseñó en la pandemia, que puedes trabajar y hacer juntas desde tu computadora en tu casa. Entonces tendríamos que decir, oye, si somos 300,000 personas que entramos al mismo tiempo, entre 8 y 9, pues vamos a ponernos más listos y vamos a organizarnos para que unos entren a las 7, otros a las 7:30, otros a las 8, otros a las 8:30. Pero no es que empiece a trabajar a las 10, al que entra a las 10 o a las 9:30. No, tu junta de las 8 la tienes por Zoom. Bueno, por poner un ejemplo, ¿no? Algunos van a poner un cartón de su cara, pero bueno, lo que los jefes estén al tanto de eso, ¿no? Pero hay que buscar soluciones. No, claro. O sea, tenemos que aprovechar la tecnología que hoy existe, sí, sin duda, para mejorar y atender los retos que tenemos. A ver, es que es una locura, digo, en la pandemia lo vivimos, muchos trabajos por home office, aparte que es más cómodo para mucha gente, te libera muchas vías de tráfico, de todo, ¿no? Pero sin duda es muy interesante. Yo tengo una duda acerca, digo, para ir dándole forma y cerrar, digo, estábamos diciendo, ¿cuánto tiempo nos aventamos? Ya llevamos casi la hora, ¿no? Chihuahua, ya. En corto. O sea, ha estado muy interesante la plática. Ok, ¿tú tienes alguna plataforma,
alguna asociación, o cómo la gente que vea esto, que vea esta plática o algo, cómo te pueden apoyar, cómo se pueden acercar a ti, a tus redes sociales? Pues di tus redes sociales ahí, a la raza para que se meta, vea, porque estas propuestas, la neta, es que están a toda madre. La verdad es que son muy sensatas para la problemática que tiene San Pedro. Sí. Ha tenido, creo yo, oscilaciones entre las problemáticas que le preocupan a la gente. A lo mejor hace 15 años el tema de seguridad era eso era. Ahorita, si bien pues no es ningún lugar en México tiene 0 delitos, digamos que ahorita en San Pedro no es lo que le quita el sueño a la gente. Sí. Sino eso es justamente el tema que estás tocando, que hemos tocado en la plática. ¿Cómo puede la gente apoyarte? Pues mira, primero es un esfuerzo, yo te diría, ni siquiera es un esfuerzo, es ponerme a disposición de, como te decía, de un grupo de la sociedad que me empezó a decir, oye, tú puedes ser una persona que nos ayuda a mejorar nuestra ciudad. Y ha ido creciendo y hoy tengo realmente la plataforma del PAN en la cual estamos participando, pero en lo personal pues tengo las redes sociales, en Instagram estoy como fernando.margain. Okay. Y ahí me pueden seguir, ahí de repente subo algunos mensajes, ideas, videos, etcétera. Claro. Y que va un poco de esto. Fíjate, nosotros creo que San Pedro tiene siempre, Monterrey, hemos sido líderes a nivel nacional. Si tú vas a México, no sé, cuando la gente dice eres regio, luego te ponen sí, claro. una etiqueta, ¿no? Sí. Y esa etiqueta ha sido gracias al legado que han hecho otras generaciones. Sí, basándose claro. en el trabajo, en la familia, en la honestidad. Y nosotros aquí en Monterrey no dependemos del gobierno. O sea, realmente somos nosotros, los ciudadanos, con nuestro trabajo. La cultura. La cultura nuestra está hecha para resolver los temas que enfrentamos. Hoy, estos temas de movilidad tenemos que hacer una gran conciencia social y que desde San Pedro, juntos, empresas, líderes sociales, junto con la autoridad, hagamos ese esfuerzo para cambiar el paradigma que hoy tenemos de que el alcalde o el gobierno solo lo va a arreglar el problema. No, lo tenemos que hacer juntos. Y eso es lo que yo voy a ofrecer. Yo voy a ofrecer que con esa visión que tengo, que es creo que el poder que tenemos juntos, ciudadanos, con el gobierno, podemos transformar para mejorar la calidad de vida en la que vivimos. Y eso me queda clarísimo, estoy convencido de ello. Y por supuesto que eso, ojalá que con ese esfuerzo que hagamos juntos con los ciudadanos se pueda replicar en otros municipios del área metropolitana. Señores, ahí lo tienen, Fernando Margain. La verdad es que disfruté bastante la plática, me llevo algunos conceptos de las ideas de este hombre y pues bueno, la mejor de las suertes, compadre. Vamos a ver qué depara el destino, pero bueno, aquí, repito, tiene un panista 100%. Gómez Morín, si como dicen, con todo respeto a Gómez Morín, pero si alguna vez se revolcó en su tumba, como dice la gente, por ver a algunos panistas traviesos, yo creo que Gómez Morín hoy, por lo menos, va a dormir muy tranquilo. No, pues te agradezco los comentarios. Es una vara muy alta, pero sí me queda claro que hay que trabajar en torno con esos principios básicos para ayudar, porque no tenemos tiempo que perder como ciudad. Sí, claro. O sea, aquí hoy en día tenemos retos muy importantes que tenemos que construir una gran alianza ciudadana y que juntos podamos resolver lo que estamos enfrentando, y nuestra generación asumir ese reto. No es un reto de Fernando Margain Sada, es un reto que tenemos que entender como generación y asumirlo juntos. No se diga más, señores. Saludos. Gracias, Daniel. No, hombre, no, gracias a ti. Gracias a ti, compadre. Un gustazo. Nos vemos a la próxima. Veritas Noticias es una página de noticias cuya única finalidad es informar y hacer contenido para redes sociales, que además promueve el respeto a todas las personas. Por lo que las opiniones de los invitados a este espacio son responsabilidad de cada uno de ellos y Veritas Noticias respeta la libertad que tienen para expresarlas.